Señores, como anteriormente le había dicho que corriente es el flujo de electrones a través de un conductor. Hicimos una semejanza a un río, a un riachuelo, a un arroyo. El movimiento del agua es similar o es corriente. Existen dos tipos de corriente en la electricidad: corriente DC o corriente directa, por sus iniciales en inglés se le llama DC, y pues eh, está al revés, es porque son iniciales en inglés, porque si no fuera CD, que en algunos libros lo pueden encontrar en CD o DC, corriente directa. O también pueden encontrar algo similar, que es corriente continua, CC. Cuando vean una inicial de CC, estaríamos hablando de corriente continua. Su inverso es la corriente alterna. Siempre la van a encontrar como AC por sus iniciales en inglés, o en español sus iniciales de CA. La corriente alterna se caracteriza por variar en el tiempo la forma sinusoidal. Recordemos lo que le había dicho, que un seno es una onda que tiene un pico máximo y un pico superior. Ese pico superior o pico superior y pico inferior es considerado un ciclo, un ciclo. Esto da su paso a la frecuencia. Frecuencias son ciclos por segundo. Entonces la corriente alterna, en el caso de Colombia, tiene 60 ciclos por un segundo. Aquí también vemos en esta imagen, podemos observar que la corriente hace la figura que está en rojo en el gráfico y pasa en un plano cartesiano, una ideología de plano cartesiano, pasa del lado izquierdo, del lado inferior, que es negativo, al lado superior, que es positivo. Eso que vemos ahí, ese paso de la corriente o ese ciclo, es llamado frecuencia. Es un ciclo completo que pasa de positivo a negativo en un periodo de tiempo estipulado. Aquí también vemos las definiciones, pues, que habíamos dicho de voltaje, y una gráfica que muestra lo que vendría siendo la resistencia, lo que hace la resistencia. Ahí vemos el voltaje empujando a lo que serían los electrones, vemos la corriente y vemos la resistencia cerrando el ducto por donde quiere pasar la corriente. El voltaje lo está ayudando. Aquí también vemos otro ejemplo donde estaban mostrando que vendría siendo la fuente, que es el generador, el caudal, que es la corriente, y la resistencia que opone a la corriente. Y aquí también muestran lo que es el trabajo. Miren que la persona está echándole agua a un conducto, el conducto mueve una hélice y la hélice mueve a una cuchilla, y la cuchilla está cortando la madera. Entonces eso ya vendría siendo el trabajo, que en la electricidad se conoce como potencia. Aquí también vemos otro ejemplo, que está el voltaje tratando de subir por una rampa llamada resistencia a la corriente, lo está empujando. Aquí vemos otro también donde está una llave, que es la fuente de alimentación, está la corriente, que es lo que va por la manguera, y una obstrucción que hay, que vendría siendo la resistencia. Aquí vemos los diferentes tipos de fuentes que hay de este tipo de corriente. En la energía fotovoltaica, ahí vemos un panel solar, ahí se ve la corriente continua. También la vemos en las baterías, o corriente directa en las baterías. Aquí vemos que una batería es igual a 1.5 voltios, y miren que no tiene una onda sinusoidal, sino una línea continua. Cuando vean esa línea continua, es corriente alterna, directa o continua. Acá ya vemos los generadores, o la forma que se presenta la corriente alterna. Aquí vemos un generador
Aquí vemos un poste que representa la red que nos venden a nosotros, Electricaribe, Aire o cual sea su comercializadora. Y aquí vemos la medición de un análisis de esa onda. El pico máximo de esa onda define el voltaje. Entonces ahí ya tenemos esa información.